¿Qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con la clase, ¿ya? Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Y lógicamente vamos a hablar hoy día de la parte de genética no mendeliana, ¿no? Como bien nos va mostrando la imagen, ¿ya? Es genética no mendeliana, segunda parte, ¿ya? Ya la primera parte hemos comentado sobre cómo es la dominancia incompleta, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de la parte básica, sobre, por ejemplo, la herencia del tipo sanguíneo, ¿cierto? Es un tema amplio en el aspecto en que tú quisieras profundizar, por ejemplo, ¿no? Pero también es muy práctico, ¿ya? Como profesor. Puedes tú ahondar más sobre esta parte de herencia genética, pero lo interesante en sí es comprender, llegar a la práctica en el punto de saber quiénes son donadores universales, quiénes son receptores universales, quiénes pueden donar sangre a qué tipo de sangre, quiénes pueden recibir y por qué lo hacen y de qué forma lo hacen, qué mecanismo utilizan o qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces básicamente se basa en eso, ¿ya? Entonces esta parte de la clase del día de hoy va a estar basada en eso, en aprender un poco de la genética no mendeliana, pero basada en la herencia sanguínea, ¿ya? Es un tipo de preguntas también que vienen en algunos exámenes de admisión y que también es bueno saber. Aparte, bueno, por cultura, ¿no? Creo yo. Debemos saber cada uno de nosotros qué tipo de sangre somos, ¿verdad? Qué tipo de sangre poseemos, qué tipo de sangre poseen nuestros familiares. Por A o B, Dios no quiera, en algún momento ocurre alguna tragedia y se necesite, ¿no? Se necesite, ya sea un tipo de sangre, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay un tipo de sangre que son, escasas, como hay sangres que sí son, muy, muy predominantes. Entonces es importante conocer sobre esto, ¿ya? Entonces vamos a definir primero qué es la herencia sanguínea, ¿ya? Y a qué hace referencia, básicamente. Pues la herencia sanguínea hace referencia a la transmisión de grupos sanguíneos de padres a hijos, pero de generación en generación, lógicamente, ¿verdad? Entonces, profesor, ¿la sangre se transmite genéticamente? Pues es una pregunta lógica que se acaba de responder, ¿no? Pues sí, la sangre se transmite genéticamente. El sistema ABO también conocido, ¿ya? Fue planteado por nuestro amigo presente en la imagen. ¿Y quién es? Ese señor que está en la imagen. Pues Landsteiner, ¿verdad? Landsteiner. ¿Y qué hizo ese señor? O sea, ¿cuál fue lo bueno que hizo, lo interesante? Pues descubrió que los eritrocitos tienen antígenos específicos en su membrana. ¿Cómo, profesor? Descubrió que los eritrocitos tienen antígenos específicos en su membrana. Ya. Primera definición. El primer término que debes ir conociendo. Antígenos. ¿Alguien sabe qué es un antígeno? A ver. Respuestas al chat público. Los espero. ¿Alguien sabe qué es un antígeno? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Coméntenme, por favor. A ver, espero sus respuestas. Ese término sí lo han escuchado, ¿verdad? Antígenos. Y causa curiosidad. Profesor, ¿qué es eso? Como bien dice, es algo que está en la membrana. Y es una proteína. Es una proteína que caracteriza
a la membrana y está obviamente pegada en la membrana, ¿no? Y la sangre va a poder clasificarse en 4 grupos sanguíneos dependiendo del tipo de antígeno que tenga. Ah, ya, profesor. O sea, la sangre de las personas, de los tipos de sangre de personas que existen, pues poseen antígenos distintos. Claro, lógicamente. Poseen antígenos característicos. ¿Ya? Entonces, vamos a conocerlos. ¿Quiénes son? ¿Ya? No te olvides que la sangre puede clasificarse en 4 tipos. A, B y O. ¿Ya? A, B y O. Son los 4 tipos de sangre que existen. ¿Ya? Profesor, hay otro tipo de sangre que existe y que me ha causado curiosidad investigar y que es de un tipo de indígenas que están en un lugar. Ya, esas son preguntas que son que no enfocan la prevalencia que existe. O sea, si nosotros hablamos que existe en mayor cantidad a nivel mundial, ya, este tipo de sangre, pues nos vamos a referir a ellos, ya, básicamente. No vamos a adentrarnos en otro tipo de sangre que pueden existir, ya. Vamos a enfocarnos en esto, en estos 4 tipos que A, AB, B y O. Entonces los grupos sanguíneos en el sistema ABO están determinados por un gen con 3 alelos diferentes. ¿Cómo, profesor? Los grupos sanguíneos en el sistema ABO, ¿ya? Están determinados, ¿por qué, profesor? Por un gen con 3 alelos diferentes. ¿Cuáles son los genes? Tenemos, el gen va a estar representado por la letra I, mayúscula o minúscula, ¿ya? Va a ser representado el gen basado en lo que es la sangre, ¿verdad? Y el tipo arriba, ¿cierto? Ahí el tipo de sangre, claro, arriba está, ¿no? B, A o recesivo, ¿ok? Estos 3 tipos de alelos presentan, ¿sí? Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Si tú entiendes este cuadro, ya está. Yo contento, yo feliz el día de hoy con la clase, ¿ya? Si tú entiendes este cuadro, uy, estamos perfectos, ¿sí? Profesor, fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Ya lo he mencionado muchas veces. ¿Qué es fenotipo? Fenotipo, chicos, fenotipo. ¿Qué es fenotipo? Vamos. ¿Qué es el fenotipo? Ya está. Ya está, chicos, ¿qué es un fenotipo? Ya, muy bien. ¿Ya? Un fenotipo, yo les explicaba anteriormente que era una parte, o es la parte que se observa en genética, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Sí, seguramente que sí, ¿verdad? Seguramente que sí. Ya. Es lo que se observa. ¿Y qué, profesor? ¿Vamos a observar el tipo de sangre? No, pues. O sea, la sangre es similar en todo, sino lo que vas a observar es la reacción que tiene. ¿Ya? La reacción que tiene con el antígeno o el anticuerpo que se le administra. ¿Ya? Hubiese sido bien bonito trabajar en un laboratorio sobre esta parte. Y voy a compartir con ustedes también un video de cómo es que se hace lo que es la prueba de compatibilidad, ¿no? De grupo sanguíneo, ¿ya? Nosotros en el laboratorio de la Escuela de Medicina trabajamos en esa época, ¿no? Con muestras y podíamos determinar qué tipo de sangre éramos nosotros y qué tipo de sangre podíamos recibir y todo ello, ¿no? Y incluso hacíamos experimentos de cómo reaccionaban, ¿no? ¿Qué pasaba si es que alguien recibía la sangre que no era correspondiente, ¿no? Y podías observar al microscopio lo que ocurría con tus glóbulos rojos, ¿no? Porque saben ustedes que los glóbulos rojos sí se observan en un microscopio óptico, ¿verdad? Sí lo saben, ¿cierto? Seguramente en la institución también han tenido sus microscopios. Bueno, pero esta situación actual no ha permitido que nosotros podamos desarrollarnos de esa manera, ¿no? Bueno, pero simplemente adecuarnos, ¿no? Vamos a adecuarnos, ¿ya?
Entonces, fenotípicamente tenemos A, B y O, ¿cierto? Pero genotípicamente, genotípicamente, los alelos que se muestran, ¿cuáles son? Acá están, profesor. Dominante, dominante y recesivo, ¿verdad? Claro, dominante y recesivo, ¿cierto? Dominante y recesivo. En el caso de B, de igual manera. O sea, puede existir alelos dominantes. Si un alelo es dominante y el otro recesivo, pues ¿quién va a predominar? El dominante. Eso ya lo saben ustedes, ¿verdad? Claro. En el caso del AB, tenemos alelos dominantes nada más. Pero en este caso, ¿por qué, profesor, ambos son distintos? Claro, porque ambos se van a expresar, porque ambos son dominantes y ambos tienen que expresarse en este caso. Ah, ya, profesor, o sea, lo que está acá es la expresión de esto. Claro, estos son los alelos, los genes, que van a expresar el siguiente tipo de sangre, ¿verdad? Claro, A mayúscula, ¿qué me da? A, pues, ¿no? A mayúscula y recesivo, por ejemplo, alelo recesivo, ¿qué me va a dar? A mayúscula, bueno, lógicamente. Igual acá, B mayúscula y B y algo, y alelo minúsculo, o alelo recesivo, pues lógicamente te va a dar también B, ¿cierto? Es un heterocigoto dominante, homocigoto dominante, un heterocigoto, pero en este caso son homocigotos, heterocigotos. Bueno, acá en este caso tenemos los alelos, ambos son dominantes, ¿no? Entonces aquí tenemos AB, ¿cierto? Y en el caso de O, pues obviamente el alelo es recesivo, ¿no? O sea, solamente si es que es recesivo va a dar O, claro. Ya, eso debe quedar en tu cabecita. Si es recesivo, te va a dar O, ¿cierto? Si son dominantes va a depender del tipo de letra, ¿no? Si es A o B o AB. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entendió genotípicamente? Sí, espero que sí, ¿ya? Acá está el juego. Acá está el juego, ¿ya? Acá está el juego. Mira, fíjate. Tienes un eritrocito, ¿verdad? Ya. ¿Ves como una corona que lo rodea? ¿Qué es? El antígeno, ¿verdad? Yo te mencioné, te hablé. Claro, profesor, es el antígeno, ¿no? Que tiene en la membrana. Claro. En este caso, ¿qué tipo de antígeno tendría? ¿Qué antígeno sería el que tiene en la membrana? Vamos, chicos, ¿qué antígeno sería el que tiene en la membrana? Respuestas. Antígenos A, ¿verdad? Antígenos A. En el caso del grupo B, sus antígenos que va a poseer son del tipo B. Son las proteínas que están presentes en su membrana. En el caso del AB, tiene antígenos A y B, ¿verdad? A y B. Por eso rojito y azulito allá. En el caso del grupo O, no tiene antígenos, como pueden ver. Ah, ya, profesor. Todavía no te desesperes, que este cuadro todavía no te lo estoy explicando. Te estoy explicando la parte de lo que son los antígenos en el eritrocito. Tú primero enfócate acá, ¿ya? En el grupo A, sus antígenos son A. En el grupo B, sus antígenos son B. En el grupo AB, sus antígenos son A y B. Y en el grupo O no tiene antígenos. ¿Pueden observarlo? Sí. Ahora vamos a pasar a hablar de anticuerpos. No es lo mismo hablar de anticuerpos que antígenos. Los antígenos generalmente van a determinar qué tipo de anticuerpo se produce. Ya con eso yo te di muchos datos. ¿Cómo, profesor? Los antígenos que posee un eritrocito, un glóbulo rojo en su membrana, van a determinar qué tipo de anticuerpo va a producir esta sangre. En el caso de que este eritrocito fuera del grupo A y tiene antígenos A, ¿qué tipo de anticuerpo va a producir? A, profe. No es malo. Si tú me dices A, yo me retiro de la clase. Pero es que no es A, ¿cierto? ¿Qué tipo de anticuerpo? Porque si produciese anticuerpos A, ¿qué ocurriría? Se mataría este glóbulo rojo, ¿cierto? Se mataría, produciría hemólisis, ¿verdad? Porque actuaría este anticuerpo contra ellos mismos. Y eso no ocurre en este caso. Lo que va a ocurrir es que este grupo de sangre va a generar anticuerpos B. El grupo de sangre B con antígenos B en su membrana van a originar anticuerpos A. Ah, ya, profesor. O sea, lo contrario. Claro, lógicamente, pues no podrías generar un tipo de anticuerpo que te ataque a ti mismo, ¿verdad? Claro. O sea, ¿los antígenos son determinantes para los anticuerpos? Exactamente. Exactamente. Los antígenos son determinantes para los anticuerpos. Que no te quepa duda de eso. ¿Ya? Nuevamente. AB. ¿El AB qué tiene? Tiene ambos antígenos, profe. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a fabricar anticuerpos de qué tipo? Pues no, lógicamente, porque tiene ambos antígenos. ¿Qué quiere decir? Que estos anticuerpos son anticuerpos que van a atacar a los antígenos del tipo A, ¿cierto? Y en este caso del tipo B, ¿verdad? Claro.
Si yo acá tuviese anticuerpos, ya sea del A o del B, pues obviamente si yo tengo los dos antígenos, si no es el A, me va a atacar el B, y si no es el B, me va a atacar el A. Entonces sería algo ilógico tener anticuerpos en este caso de grupo sanguíneo, ¿verdad? Claro, profesor. Profe, ¿y dónde están los anticuerpos? Lógicamente estoy hablando que los eritrocitos están en el torrente sanguíneo. Y los anticuerpos también, ¿dónde están? En el torrente sanguíneo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ahora, tengo el eritrocito de tipo O. Y el O te hace referencia a que no tiene antígenos. Pero sí tiene ¿qué? Pero sí tiene anticuerpos. Ese pequeño detalle, ¿no? ¿Cómo, profesor? O sea, no tiene antígenos, pero sí tiene anticuerpo. Claro. Aquí es un detalle especial, por eso el grupo O es un detalle especial, ¿no? El nombre, ¿qué dice? Donador universal. Y ahora vas a entender por qué. ¿Ya? Mira. Fíjate. El grupo A dice que solo acepta eritrocitos A y O. ¿Por qué ocurriría eso? ¿Por qué solamente el A? Porque lógicamente es el mismo tipo sanguíneo. Los anticuerpos son B y obviamente son compatibles, pues no se van a atacar. ¿Podría ser B, profesor? No, pues lógicamente no. Porque si es B, va a tener anticuerpos A y al transfundirle sangre, pues van a reaccionar y se va a producir una hemólisis. Van a empezar a morir esos glóbulos rojos. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Pero dice A, profesor, y también dice O. ¿Y por qué O? O porque el O tiene anticuerpos, ¿sí? ¿Ya? Pero no tiene antígenos. Aquí tienes que entender algo. No quiero que te confundas. Profe, pero tiene anticuerpos, entonces va a reaccionar con el grupo, con el eritrocito. Con el eritrocito van a reaccionar. Ya. No quiero que te confundas. Cuando se hace seguramente hay dudas, ¿no? Profe, si tiene acá anticuerpos y ambos tiene todavía y dice que le va a dar y no le va a afectar. Espérate. Cuando se hacen las transfusiones, la sangre que se le da al paciente generalmente no está basada en anticuerpos. ¿Qué, profe? O sea, solamente son glóbulos rojos, claro. O sea, no hay anticuerpos. Ah, ya. Los anticuerpos se empiezan a producir dependiendo de la reacción que tengan. Ah, ya, profe. ¿Qué quiere decir? Que si obviamente, si en la sangre que se va a donar no hay anti-A ni anti-B, o sea, no hay anticuerpos, tampoco hay antígenos, y este grupo necesita recibir sangre, ¿y quién le va a dar? El O. ¿Va a reaccionar? Porque les dije que del antígeno que vaya a tener en su membrana va a depender el tipo de anticuerpo que vaya a producir. Si yo estoy mal con grupo A y me va a dar una persona del grupo O que obviamente no da anticuerpos, cuando se dona no se da anticuerpos, sino se da solamente el glóbulo rojo, ¿podría haber reacción? Lógicamente que no, pues no va a haber reacción, porque no tiene antígenos, pues. ¿Con qué va a reaccionar? Pero el otro sí. No, pero tú estás recibiendo, más no estás dando. Por eso en este caso dice que solo acepta. Está aceptando. Por eso dice que este es donador. Donador universal, ¿por qué? Porque no tiene antígenos. No tiene antígenos. ¿Me dejo entender? Ah, ya, profe. Ahora sí, ¿no? En el caso del B, solo acepta los eritrocitos del grupo B y del O. Bueno, el del O, lógicamente, igual que el anterior. ¿Cierto? Porque no tiene anticuerpos y tampoco tiene antígenos. ¿Verdad? A la hora de donar, lógicamente. Pero sí puede aceptar del grupo B, claro, también, pues no, lógicamente porque es el tipo compatible, ¿no? El grupo B, ya eso es lógico. Profesor, y en el grupo AB, aquí está el chiste. El AB no tiene anticuerpos. Ya te dije que tampoco le dan anticuerpos, ¿verdad? Muy bien. Pero es un receptor universal, se le conoce como receptor universal. Claro, ¿por qué, profe? Pero sí tiene antígenos, profe, no entiendo. Mira, receptor, dice, receptor. Tienes que aprender a leer, receptor, ¿ya? Si dice que es receptor universal, quiere decir que recibe de todo tipo de sangre. ¿Qué pasa si yo le doy del grupo B? ¿Reaccionarían? No, pues porque no tiene anticuerpos. ¿Cierto? ¿Con qué va a reaccionar si no tiene anticuerpos? Si no puede producir anticuerpos, porque si tiene ambos antígenos. No produce anticuerpos porque no tiene la capacidad de producirlo, porque se mataría sola. Pues. No puede producir ni del A ni del B. ¿Me dejo entender? Entonces sí puede recibir del grupo B, puede recibir del grupo A. Claro, porque tiene antígenos similares. Profe, pero hay un azulito allí, o sea, él es antígeno B, y si le dan el A, ¿puede producir anticuerpos B? No, pues no puede. ¿Por qué no va a poder? Porque lógicamente él no produce por naturaleza anticuerpos. Él no produce, porque si produciría anticuerpos, pues se mataría él mismo.
ocurriría una hemólisis, pero eso no ocurre porque obviamente él tiene antígenos de ambos tipos. ¿Me dejo entender? Es por ello que es el receptor universal, ¿ya? Y de todo esto yo les hago una pregunta, la siguiente. ¿Qué tipo de sangre desearían tener ustedes? ¿Qué tipo de sangre? De todos estos. No me hables de positivo o negativo todavía, que todavía no llegamos a ese tipo de antígeno, ¿ya? Estamos recién en la parte del grupo sanguíneo netamente. Solamente si es A, B o O, ¿ya? U O, valga la redundancia, ¿ya? ¿Qué tipo de sangre desearían tener ustedes? Obviamente todos quisiéramos ser receptores universales, ¿no? Porque obviamente cualquier tipo de sangre nos va a hacer, ¿verdad? En el caso de que fueses A, wow, solamente podría recibir del A o del O. Del B igual, del B o del O, ¿cierto? En el caso del O, pues siempre serías un donador universal, ¿cierto? ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Vamos bien? Profe, ¿y el O también puede recibir? Claro, pues, si no tiene antígenos, ¿cierto? Podría recibirlo también. Pero es conocido como donador universal porque no tiene antígenos, no va a reaccionar, puede darle a cualquiera, por lógico, ¿no? Puede darle a cualquiera porque no tiene antígenos, no va a reaccionar con ningún tipo de sangre, ¿no? Pero a pesar de que las personas en el mundo, ya sean del tipo A, B o AB, no están acostumbradas o no tienen en la cultura el hecho de donar sangre, ¿no? Es un tema interesante, es un tema importante y debería ocurrir, ¿no? A veces somos un poquito duros para dar, pero sí muy flexibles para recibir, ¿cierto? Claro, o sea, uno dice, no, ¿cómo voy a estar donando sangre para quién sabe Dios, para quién va a ser, no sé, y por qué, que esto, que lo otro, ¿verdad? No se debería de pensar así. ¿Y por qué les digo que no se debería de pensar así? Porque cuando uno se enferma, cuando uno tiene algún problema, generalmente son los accidentes de tránsito lo que te lleva o lo que te conlleva a una pérdida de sangre o una hipovolemia. Pues es allí cuando empieza el tema, ¿no? De la donación de sangre, ¿no? ¿Y de dónde saca un profesor entonces el sangre? Del banco de sangre. Pues. ¿Y quién lo pone ahí la sangre? ¿La sangre se multiplica? ¿Fabrican sangre? Pues no. Tuvo que haber alguien que donó voluntariamente algunas unidades de sangre, ¿no? Entonces es importante este tema de la donación de sangre porque salva vidas. Y aparte que esto no dura pues 1 año, 2, 3 años, 5 años, ¿no? Obviamente duran meses nada más. O sea, después de cada mes, si no me equivoco, son 3 o 6 meses, tienen que ser renovados, ¿ya? O sea, es constante el cambio de sangre que debe existir en una institución de salud. Y la cultura en el hecho de que las personas sean voluntarias para la donación de sangre debería estar presente en todos, ¿no? No esperar a que nos pase algo y recién tener un poco de conciencia y decir, pucha, que sí, no deberíamos haber donado. O mira, a ver, quién sabe, no sabes en qué momento vas a necesitar de alguien, ¿no? Y si esa persona no donó. Y más si es que eres un tipo de sangre que no es común, ¿no? ¿No han visto a las personas que a veces tienen un tipo de sangre que no es común y que, uy, es un calvario a veces ubicar el tipo de sangre de esa persona? Ahí está el detalle, ¿no? Entonces, hay que ser un poco más conscientes con esto, ya con esto de la donación, ¿sí? Muy bien, y antes de terminar vamos a hablar del sistema RH, ¿verdad? ¿Y qué es el sistema RH, profesor? Pues lógicamente es el sistema también conocido como antígeno D, anti-D, ¿ya? También, ¿quién lo estudió? Pues la Steiner, ¿no? Descubrió que los glóbulos rojos presentan más antígenos. Y uno de ellos era, aparte de los antígenos que te mencioné, A, B, AB, existen otros tipos de antígenos. Pero los más relevantes son los que te estoy mencionando. Y aparte de ello, la Steiner descubrió bueno, el antígeno D, ¿ya? O también conocido como factor RH. Lo han escuchado seguramente. Claro, cuando a ti te preguntan qué tipo de sangre eres, no solamente dices soy A o B, sino dices soy AB, B positivo, AB positivo, O positivo o negativo, ¿no? Ya ustedes se van a encargar de averiguar cuáles son los más escasos y cuáles son los más prevalentes, ¿no? Pero si tienes que recordar que existe un tipo de antígeno llamado D, ¿ya?
y que también tiene un genotipo, ¿no? Que también es hereditario, ¿ya? En el caso del dominante, ¿ya? En el caso del homocigoto dominante, va a ser positivo, ¿no? Si el dominante es, el gen positivo es dominante, ¿ya? Y el gen negativo va a ser recesivo, que te quede bien claro eso, ¿ya? El gen recesivo va a ser negativo y el gen positivo va a ser dominante, ¿ok? Entonces, ¿qué debería haber más en el mundo? Pues hay más positivos, y tú lo sabes, por lógica, ¿no? Y hay menos negativos, ¿ya? Hay menos personas con un tipo de sangre negativo, hay más personas con sangre de tipo positivo, ¿no? ¿Y en qué radica esto, profesor? ¿O cuál es la importancia de esto? En lo siguiente. ¿Han escuchado hablar de la enfermedad llamada eritroblastosis fetal? Seguramente sí, ¿cierto? La eritroblastosis fetal. Ya, si lo han escuchado. ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguien me puede comentar al chat público qué es la eritroblastosis fetal? ¿Alguien lo sabe? ¿Mm? ¿Alguien? Ya. La eritroblastosis fetal es un tipo de enfermedad o patología que se da en una persona embarazada, ¿no? Y generalmente se da en el hecho de que la mamá nace con un tipo de sangre tal vez compatibles, pero nace con un tipo de sangre que es eh, positivo o negativo, ¿no? Lógicamente ambos deberían ser compatibles. Si es positivo la mamá, pues el bebé también debería ser positivo. Y así es, pucha, que perfecto, ¿no? Pero ¿qué ocurre? En esta enfermedad, pues ocurre lo contrario. Uno de ellos es positivo y el otro es negativo. Ya generalmente la mamá es negativa y el bebé es positivo. Y cuando ustedes saben que los fetos se alimentan, ¿de qué? De sangre, ¿cierto? Ahí van los nutrientes para él, ya sea para él o para ella, ¿no? Y cuando estos reciben la sangre, pues si es de un tipo compatible, positivo o negativo, pucha, que tú lo recibes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si es que no? ¿Qué pasa si es que es negativo y tu mamá es positiva? ¿O qué pasa si es que la sangre o sea, tú eres positivo y la mamá es negativa? ¿Qué ocurre? Pues va a ocurrir una reacción, una hemólisis, ¿no? Sus glóbulos rojos van a reaccionar, van a empezar a morirse. Y ese es un problema, ¿no? Ese es un problema. Porque no es nada bueno. No es nada bueno esa enfermedad porque al final el feto termina falleciendo. Termina falleciendo porque el bebé recibió un tipo de sangre proveniente de la madre, tal vez compatible en el tipo, pero en cuanto al factor RH eran incompatibles, ¿no? Lo recibió y wow, se desencadenó lo que uno no quisiera, ¿no? Entonces atacan al bebé y el bebé muere, pues no fallece, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces por ello es bueno saber incluso el tipo de sangre del feto como el de la mamá. ¿Ya? Es muy bueno saber eso, ¿sí? Muy bien. Entonces básicamente como la imagen nos muestra, importante recordar esto, ¿no? Este punto, ¿ya? Este punto. Eh, la donación de sangre muy importante, ¿ya? Así como la donación de órganos, ¿no? A ver, voy a hacer una encuesta así rápido acá. De todos los presentes a su corta edad, ¿no? Que incluso ya se van a terminar, me imagino, algunos de secundaria. Eh, ¿Quiénes estarían dispuestos a donar tanto sangre como órganos? A ver, espero así rápidamente una encuesta, ¿no? De los tantos que somos ahora en línea, quisiera, ¿no? Que me diga qué porcentaje están dispuestos a donar tanto sangre como, por ejemplo, órganos, ¿no?
Ya, a ver, van a dejarme allí sus respuestas, ya. Y yo voy a revisarlo ahora mismo. Y vamos a comentar, ya. Vamos a comentar, a ver, qué porcentaje de todos los que estamos en línea estamos dispuestos a donar tanto órganos como sangre, ¿no? Ojo que la donación de sangre también te ayuda a poder descubrir si padeces de alguna enfermedad, ¿no? Ustedes saben que no es que yo voy, ya, sáquenme sangre, ya, y mañana le dan esa sangre a alguien, no, tiene que ser evaluada, ¿cierto? No, no se da así la sangre, no se puede transfundir de esa manera, ¿ya? ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? En cuanto, hay muchas enfermedades las cuales no permiten la donación de sangre, ¿ya? No permiten. Ya, muy bien. Vamos a comentar entonces de la cantidad de porcentaje de los alumnos que me han respondido, ¿ya? Muy bien, chicos, muy bien, muy bien.